En un principio miraba con mucho recelo, ¿no? Luego se amigaron, luego incluso algunos bancos compraron algunas empresas fintech. ¿Hacia dónde va eso? O sea, ¿cómo lo ves así en un futuro? Si se transforma finalmente, se hace un híbrido entre fintech, o sea, los bancos finalmente terminan comiéndose de algunas fintech o para poder adoptar y acelerar obviamente su ritmo, ¿no? Sí, creo que México, gane quien gane, va a tener una coyuntura económica súper positiva. La pregunta va a estar en cuánto se aprovecha o no esa ola, que creo que todavía se ve que hay una ola muy grande por venir, con todo lo que es el fenómeno de nearshoring, como decía, los lazos con Estados Unidos. Creo que cada vez más y más se va a ver esa va a ser para mí la temática de discusión de cuánto se aprovecha. ¿Cómo estás, Kevin? Hoy tenemos un invitado muy especial. Kevin nos visita de Argentina, de la empresa Tapi. Y bueno, primer invitado que vamos a tener ajeno a nuestro equipo en estas charlas de sobremesa. ¿Cómo estás, Kevin? Qué honor. Bueno, gracias, Sergio. Gracias por invitarme. Mucho Bueno, suerte nuevamente. bienvenido. Vas a inaugurar entonces el espacio. Y bueno, vamos a hablar en esta charla de sobremesa sobre, en líneas generales, Latinoamérica, el sector empresarial. Tenemos un momento electoral, Estados Unidos, México, pero Argentina también, ahí en el muy, muy lejano, está con un nuevo gobierno, entonces las reglas de juego están cambiando. Hemos tenido entre roces diplomáticos, dimes y diretes y una serie de elementos. Pero la gran pregunta es, ¿esto afecta al sector empresarial? ¿Cómo lo afecta? ¿No pasa nada? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista empresarial? Bien, sí, sin duda que afecta. El tema es si afecta positivamente, negativamente, pero impacto va a tener, eso estamos muy claros todos, ¿no? Creo que, bueno, ahí nombrabas muy bien los casos de los países donde van a haber cambios. Vamos del norte para el sur. Mi opinión Vamos. personal, creo que Estados Unidos, el cambio que va a tener, va a impactar muchísimo en México, un mercado donde justamente Tapi es donde está apuntando fuertemente y donde más está creciendo. Y sí veo que puede llegar a cambiar mucho el paradigma, ¿no? De hacia dónde va la economía, todo lo que conocemos del fenómeno, ¿no?, de nearshoring ahora, exportaciones, importaciones. Bueno, creo que eso va a ser un tema muy importante, pero de todas maneras, la coyuntura hoy geopolítica con todo lo que es la relación con China, México también mostrando sus lazos con China, también Estados Unidos. Creo que en definitiva hay un tema también territorial y tan cercano de países vecinos que particularmente creo que va a seguir creciendo y van a seguir cada vez afianzándose más las relaciones entre México y Estados Unidos. Ok, ahora, en el caso mexicano, bueno, el fenómeno es algo que lo conocemos, ¿no? Por los gobiernos que hemos tenido en Argentina, entonces eh, fue a la inversa en realidad. En México podemos decir que estuvo, sí, un poco de populismo en su momento, pero fue básicamente desde lo neoliberal, ¿no? Y más recientemente, el gobierno de López Obrador fue el que introdujo, digamos, a la izquierda, ¿no? O sea, que eso fue toda una novedad. Digo, algunos están a favor, otros en contra, algunos a gusto, otros defraudados, lo que sea, pero la dinámica en el mercado sí va cambiando. Lo positivo es que también en México, pese a ser un gobierno de izquierda, ha sabido sostener también una política económica, ¿no? La independencia de Bajío en este contexto produce, digamos, una cierta certidumbre en el sector empresarial. Entonces, sí podemos tener impacto, lo hemos tenido en otros años, ¿no? En otras elecciones en México, cuando había un cambio de gobierno, lo clásico, ¿no? El dólar sube, ese tipo de cuestiones. Con este gobierno de izquierda el dólar había subido y bajó y está terminando ese sexenio y bueno, es algo que para los argentinos es muy raro, pero sí, bajó, empezó como en 22 y está en 17, 6 años más tarde. Eh, pero en el caso mexicano, ¿es algo que crees que podría impactar? ¿Realmente no? O sea, nosotros hemos hablado con muchas empresas y están muy confiadas en la continuidad, en que continúe este gobierno y no hay sobresaltos. Pero, ¿cómo lo ves tú? Que estás un poquito en México, otro poquito en otros países, en Argentina. Bien, bien. Varias cosas las que dijiste las pienso 100% alineado con lo que decías y bueno, me sacaste la palabra de la boca. Realmente creo que lo que más destaco, y iba a comenzar por ese punto, es la independencia de Bajico, es algo que es
un ejemplo para otros países. Te spoileé, perdón. Está perfecto. Ya hace décadas que se ve cómo trabajan y que realmente es agnóstico al gobierno de turno. Eso es súper importante para justamente la trascendencia de un país. Se ve algo parecido en Perú también. Creo que es un caso también de éxito donde el Banco Central se mantiene muy firme con la postura de mantener sus cuentas sanas. Y eso es algo que sería un ejemplo muy lindo también para otros países que tal vez no sucede, ¿no? Como lamentablemente en mi país, que creo que todavía falta mucho para aprender en ese sentido. Entonces, habiendo dicho eso, sí creo que México, gane quien gane, va a tener una coyuntura económica súper positiva. La pregunta va a estar en cuánto se aprovecha o no esa ola, que creo que todavía se ve que hay una ola muy grande por venir, con todo lo que es el fenómeno de nearshoring, como decía, los lazos con Estados Unidos. Creo que cada vez más y más se va a ver esa va a ser para mí la temática de discusión de cuánto se aprovecha. Pero no va a ser una discusión de si vamos mal o vamos bien, sino de qué tan bien se aprovecha la oportunidad, y creo que es un escenario positivo realmente eso que sucede, ¿no? Puntualmente eso. Después a nivel TAPI, a nivel empresa, como vos sabés, pero TAPI justamente es un proveedor de tecnología que lo que hace es ofrecer la vertical de pago de servicios, recarga de teléfonos y gift cards, para que desde un aplicativo móvil de bancos, neobancos, virtuales, se puedan pagar las cosas de una manera muy simple. Entonces, por ejemplo, vos, Sergio, ingresas a la aplicación de tu banco preferido o de tu billetera virtual preferida. Cuando quieras pagar tus servicios, la tecnología que va a haber detrás de eso es TAPI quien ofrece esa conexión para que se pague de una manera cómoda, con buena tecnología, con agenda de vencimientos, con recordatorios. Con lo cual, ¿a qué voy con esto? Los pagos de servicios se tienen que pagar. Una persona cuando cobra su salario, su nómina, tiene que cancelar sus deudas, y una de las primeras cancelaciones de deuda que uno hace es el pago del servicio, ¿no? El pago de la factura. Con lo cual, a ver, creo que en la economía esté bien o mal, sí puede haber cierto impacto, sin duda, pero es algo que la gente tiene que hacer, que debemos todos hacer, con lo cual creo que también TAPI se mantiene un poco agnóstico también a ese punto. Y también TAPI opera en 5 países. Está en México, está en Colombia, en Chile, en Perú y Argentina, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma los riesgos están balanceados, sino que el riesgo general sistémico sería la región de Latinoamérica, ¿no? Pero creo que hay mucho por hacer y personalmente me encuentro súper optimista con lo que viene para la región. Son gobiernos de turno, sin duda, van a seguir habiendo cambios. Y bueno, finalmente lo que preguntabas antes, siendo de norte a sur, quedaba Argentina. Creo que en Argentina están viviendo momentos bastante dinámicos, muy movedizos. Cada día tenemos una noticia nueva, como sabes. Creo que está esa pregunta, ¿no? Bueno, si el gobierno va a hacer todo lo que está proponiendo, todo lo que viene diciendo y lo que también viene haciendo. Creo que de todas maneras lo que sí va a haber es incertidumbre, y no por quien esté ahora en el gobierno, sino porque si uno ve las últimas 2 décadas en Argentina, hubieron muchos cambios, hubo un péndulo realmente de viraje hacia dónde va la economía, hacia dónde va la política, incluso a nivel cultural. Creo que han habido muchos cambios en el país, con lo cual no creo que es un tema de este gobierno actual, sino que de los gobiernos que gobiernan Argentina hacen que ese agregado de tiempos hace que el empresario, la persona que está buscando crecer su negocio en Argentina, tenga un poco de incertidumbre de hacia dónde va a ir para adelante, ¿no? Tenga o no confianza en quién está hoy en día. A nivel TAPI, como decía, un poco está mitigado ese riesgo porque TAPI opera en 5 países, con lo cual también, acompañamos, por supuesto, el crecimiento de cada país, pero también al mismo tiempo estamos en 5 países, ¿no? Hay una pregunta que me gustaría hacerte, Kevin. Quizás para el público fuera de Argentina le puede sonar raro, ¿no? Nosotros lo vamos a tratar de aterrizar y de explicar en términos simples, pero causa mucha curiosidad. Pregunta es si el empresariado argentino logró entender la nueva política de Javier Milei, ¿no? ¿Y en qué contexto lo planteo? Precisamente una de las cosas que critica el gobierno argentino tiene que ver con, bueno, que las transiciones, o sea, el sector empresarial, planificó, pronosticó, como lo hizo siempre, y siempre fue muy asertivo, ¿no? Entonces, un tipo determinado de inflación, de movimientos, el gobierno iba a estar emitiendo tanto dinero, todas esas cuestiones, y de repente cambiaron muchas cosas, ¿no? Insisto, fuera de Argentina es algo raro, pero ese sector empresarial está empezando a entender ahora que hay otras variables, que los precios que colocaron de pronto sí se habían pasado y bueno, ahora tienen que retroceder. O sea, ¿cómo se explica ese fenómeno desde tu punto de vista? Primero como empresario y segundo como empresario relacionado también con fintech y sector financiero. Bien, sí, creo que ahí la respuesta varía mucho según el sector donde uno se mueve.
Tal vez en mi sector, que es el sector fintech de la tecnología, es un sector que suele romper barreras y trasciende fronteras, justamente, de una manera mucho más fácil, ¿no? No tiene un impacto tan directo en la economía real de consumo actual, sino que va más allá, digamos, con su tecnología y abarca a todos los sectores, a todo el país por igual, con lo cual creo que es un punto que es positivo para el sector que están metido en tecnología, para las empresas que están metidas en el sector de tecnología, es decir, porque nada, ¿no? Se mantiene un poco ajeno a la coyuntura actual microeconómica de cada país. Eso como un punto que veo, ¿no? Después sí, sin duda que si vamos al caso de Argentina, cuando uno ve que hay una inflación de triple dígito anual, sea quien esté gobernando, va a ser muy difícil de poder previsionar gastos, proyecciones, los números no van a dar muy precisos y realmente estamos en un momento donde se ve mes a mes cómo ajustar precios, presupuestos, proyecciones, pero también destacar que digo que la inflación no es un fenómeno que es una foto de un único momento, sino que es una película que explica lo que ha sucedido en un país hace varios años. Y de nuevo, yo creo que también hay mucho a nivel también cultural que se toca, son como varios matices que creo que entran en lo que pasa, digamos, en la cabeza de un empresario, una empresaria cuando están trabajando y, digamos, queriendo hacer negocios, ¿no? En un país. Pero de nuevo, desde mi lado, más me sucede que se mantiene uno un poco más agnóstico también y que, nada, creo que también se reinventa. Algo mucho también que destaco, digo, está bien, Tappi es una empresa que es una fintech, pero al mismo tiempo es una empresa que comenzó y es una startup, digamos, que justamente empieza con un emprendimiento que va creciendo y la disposición al riesgo es muy elevada al principio. Luego, por suerte, afortunadamente, hoy la empresa va con una estabilidad económica, de negocio, que nos permite mirar más allá y pensar en grande. Pero, lógicamente, cuando uno comienza, tiene que tener la mentalidad de que hay que ir por todo y hacer las cosas bien, porque es la forma de que el negocio crezca, ¿no? Con referidos, con gente que confía en vos, que habla bien de vos. Si haces las cosas mal, es muy difícil que uno tenga un lugar en el negocio, en la industria. Entonces me parece que también, nada, al principio uno tiene que estar muy enfocado en lo suyo, en que las cosas funcionen, que tu usuario, tu cliente quiere tu solución, más que en lo que pasa, digamos, en la economía de un país. Y creo que en el caso nuestro nos pasó eso, ¿no? Estuvimos muy enfocados a que nuestros primeros clientes estén muy cercanos a nosotros, que nos den un buen feedback. Muchas veces fue muy constructivo, muchas veces fue algo súper positivo también para destacar, pero bueno, en el agregado es eso, ¿no? Al final va por ahí también lo que sucede en una startup o una fintech. Bueno, y finalmente hay un tema que yo he estado conversando con amigos, con muchas personas, tanto en el caso de argentinos como también mexicanos, y creo que está relacionado con el mundo fintech y bueno, los créditos, microcréditos, o sea, todo eso después de la pandemia creo que tomó un auge importante en Latinoamérica en general, pero vamos a referirnos a México y a Argentina. Hay un tema del que mucha gente se queja, ¿no? Y son estas tasas altas de pronto de los créditos que te puede ofrecer aplicaciones como Mercado Libre u otras conocidas. Pero bueno, hay una razón de fondo, ¿no? El otro día, bueno, hace un tiempito tuve una entrevista con la CEO de Story y le preguntaba de cómo hacían para poder mitigar de pronto, ¿no? Los riesgos de la morosidad y todo eso. Bueno, tienen todo un plan, o sea, me comentó, bastante creativo, ¿no? Por cierto, un seguimiento. Y sí, tienen tasas prácticamente nulas de morosidad. Pero desde tu lugar, a ver si nos puedes explicar en esta charla de sobremesa cómo funciona el mercado y por qué son esas tasas altas según el ciudadano a pie. ¿Por qué no son más bajas como son en los bancos de pronto? Bien, bueno, muy buena pregunta. Bueno, justo mencionabas a Story, Story que para quien no sabe, Story es un cliente de Tappi y más que nada lo que quiero destacar es un unicornio, realmente una empresa valuada en más de $1.000 millones, Sí. una posición muy fuerte en México. A nosotros nos encanta poder trabajar con ellos y vemos cómo vienen creciendo, vemos cómo crecen su número de transaccionalidad, de No usuarios. tenía ese dato, conste que te lo comenté, pero que hasta no tenía ese dato. Pero bueno, me alegró que lo trajiste a la mesa porque la verdad que sí, que nosotros vemos cómo viene creciendo y justamente es una empresa que es un emblema hoy en México de cómo incluir financieramente a la sociedad. Realmente, si algo que se destaca de Story es que ellos dan micropréstamos y otorgan una tarjeta de crédito a mucha gente. A un sector desatendido, Exacto, olvidado, que nunca accedió abandonado por completo. por completo.
Y también lo pueden hacer porque ellos tienen puntualmente una tecnología muy buena de lo que es el scoring crediticio. Y ahí voy a tu pregunta, ¿no? Creo que para prestar plata es un negocio muy sensible, que toca mucha parte humana, mucha parte también económica, sin duda financiera. Y ahí es importante saber uno saber a quién le presta y a qué costo le presta también, ¿no? Y para eso todo nace de entender el historial crediticio de la persona. Y eso se habla de comportamientos. Entonces, por supuesto que una empresa que está otorgando un crédito asume un riesgo muy grande de no pago, básicamente, de que nunca se pague esa deuda, y si no se pierde puede traer pérdidas millonarias. Siempre con el objetivo, obviamente, de su rentabilidad propia al dar un préstamo, pero al mismo tiempo tiene un objetivo o un impacto subyacente que es incluir a gente que nunca pudo antes acceder a crédito. Eso es lo que para mí hace muy bien Story. Sin embargo, por supuesto que hay un tema de la tasa de interés, y ahí es donde uno también tiene que entender que no es que hay una tasa puntual que se cobra a un usuario, sino que también es dinámica según el comportamiento que tiene, ¿no? Y de eso se construye, como decía, el scoring de una persona. Básicamente, con qué frecuencia paga sus deudas, cómo las paga, si paga los servicios a tiempo o no los paga, por ejemplo, los montos que uno exige, si tiene una propiedad a su nombre o no. Entonces, eso no quiere decir que una persona que nunca tuvo nada de lo que acabo de decir pueda acceder, sino que al principio le va a ser un poco más costoso, pero al mismo tiempo va a poder acceder al sistema y va a poder demostrar ese perfil de mejora, ¿no? Eso es en el mundo ideal. Después, no quiero entrar a los matices particulares de cada cliente, cada empresa, porque lógicamente algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal, como en cualquier industria. Cada quien con sus políticas, ¿no? Exactamente, pero creo que en el fondo sí, en lo que es crédito, es un tema sensible, que cuando se hace mal, digo, del lado de la empresa que otorga un crédito, tiene un impacto muy fuerte en la persona y además una exposición o un tema a nivel sociedad que lo hace todavía más sensible, ¿no? Si se entiende a dónde voy. Entonces, creo que sí, que en el fondo, en el agregado es algo súper positivo, es algo muy bueno, es la forma de poder permitirle a más y más personas que cumplen sus sueños, pero por supuesto que tiene que haber un grado de cordura, también a quién se le presta y cuándo, siempre hay tiempo para las cosas, no todo tiene que ser ya, hay que hacer las cosas prolijas, ordenadas, y bueno, creo que eso es lo que más destaco, ¿no? De que hoy se ve en México esa apertura a dar microcréditos, también no tienen que ser montos grandes para comenzar, justamente hay empresas muy buenas que se destacan en dar esos pequeños créditos para empezar a demostrar que esa persona puede repagar y de ahí ir creciendo ese camino, ¿no? Para que la persona cada vez pueda comprar más cosas. Bien. Eso. Y desde tu visión, con todo este avance que ha tenido el sector fintech, el sector clásico bancario, en un principio miraba con mucho recelo, ¿no? Luego se amigaron, luego incluso algunos bancos compraron algunas empresas fintech. ¿Hacia dónde va eso? O sea, ¿cómo lo ves así en un futuro? Si se transforma finalmente, se hace un híbrido entre fintech, o sea, los bancos finalmente terminan comiéndose algunas fintech, o para poder adoptar y acelerar obviamente su ritmo, ¿no? O los ves así como cada quien por su camino porque son mercados diferentes, entonces tienen segmentos diferentes y no tiene sentido integrarlos. ¿Cómo los ves en México y en Latinoamérica en general? Bien. Bueno, es muy divertida esta pregunta y la discusión puede ser eterna también, ¿no? Creo que ahí se ve que hay un tema que varía mucho por la industria, por la vertical que estemos hablando, porque uno puede hablar de cómo se comparte la información de un onboarding de un usuario, ¿no? Cómo accede esa persona al sistema, con número de documento, ¿se comparte esa información o es privada para cada empresa? Sistema de fraude. Se logra armar un sistema de prevención de fraude excelente que baja los costos. ¿Se comparte entre toda la industria o se lo guarda quien lo desarrolló? Y así creo que hay algo también que no hay que ocultarlo y creo que no hay ningún tipo de inconveniente al respecto de que hay competencia en toda la industria, entre fintechs, entre bancos, entre los mismos bancos, entre las propias fintechs, con lo cual, sí, por supuesto que hay competencia, unos se van a comer a otros, bancos van a comer a fintechs van a comer a bancos, va a haber siempre esas dinámicas en la industria. Lo que no sabemos es en cada vertical cómo va a pasar y en cada país cómo va a suceder. También, justamente, el regulador tiene una participación muy activa, importante en esto. Pero en definitiva, sí, yo creo que no hay que mantenerlo como algo oculto, no es nada raro, nada malo de que hay competencia. Y cuanto más competencia haya, lo que se va a generar es que el consumidor va a tener mejores opciones para poder elegir qué hacer. Y en definitiva, creo que eso es lo que importa, ¿no? Porque hoy todavía vivimos en un país, puntualmente en el caso de México, donde más de la mitad
por no decir el 70%, 75%, que estaban por esos números, hoy en día sigue manteniéndose en efectivo. Toda la cadena, los eslabones y la cadena de pago para cada industria es costosa. Hay mucha ineficiencia en el sistema y justamente hay una oportunidad de inclusión financiera muy grande, tanto en México como en el resto de los países donde Tappi opera, ¿no? Eso es lo que hemos tratado. Después se verá para dónde va la industria. Creo que todavía es una incógnita que no puedo responder, pero sí creo que cada vertical se notan cambios, ¿no? Va sucediendo. Sí, y bueno, aparte de ya mismo que comentabas, también el consumidor es el que madura permanentemente, por supuesto en cada región madura de forma distinta, más rápido, menos rápido, pero también aporta evidentemente un contraste, ¿no? Está el mercado, las empresas, pero también los consumidores con sus decisiones también pueden producir esos cambios, ¿no? Ahora, comentabas algo clave recién, decías que, bueno, por supuesto hay competencia, ¿no? Entre las empresas, a veces se queda el conocimiento de una empresa porque es una ventaja competitiva, ¿no? ¿Hay los reguladores cuando hay algo que se pueda compartir? ¿Como que se meten así para abrir ese panorama y que se comparta en la industria o se quedan ahí Poncio Pilato los reguladores? Digo, en general, ¿no? Sí, En los diferentes países. estoy pensando, no sé si tengo un caso así presente como para traer ahora a la discusión, a la charla, pero sí, yo creo que sí, cuando viene una situación controlante, un monopolio, ahí es donde realmente es una situación de no retorno. Creo que ahí mismo la presión social o del sector donde está diciendo que se haga ese negocio, suele promover y buscar que se haga algo, se tomen las cartas en el asunto, porque sí se evitan, creo que, monopolios, ¿no? Eso es algo que sí noto. Esos son los casos particulares donde se ve que el regulador dice, bueno, este es un lugar que claramente necesita atención y si uno tiene la posición dominante, seguramente no va a tener tanto beneficio para el consumidor final, para la población. Entonces se busca una forma de desregular o permitir más competencia. Creo que sí, va más por ese lado. Después sí hay mercado libre el mercado es libre para muchas cosas hoy en día, de negociaciones, de competencias, competir por precios. Creo que hoy eso se da y está muy bien que así sea, me parece. Y ahora esta es la pregunta incómoda. El tema del fraude, ¿cómo se maneja en la industria fintech en particular, ¿no? O sea, es más fuerte que el del sector bancario, es novedoso, es la misma cosa, el phishing sigue siendo como el pan nuestro de cada día, o sea. Bueno, lamentablemente, así como decía que la tecnología va más rápido que lo que uno puede prepararse y proyectar, o las tendencias o redes sociales, lo mismo sucede con lo que es el fraude. Realmente la gente es muy ingeniosa para hacer fraude y además hoy potenciado con lo que es la inteligencia artificial, que eso es un tema para nada menor en la industria. Si bien la inteligencia artificial puede ser usada para contrarrestar y frenar el fraude, también lo es para promoverlo y encontrar agujeros, ¿no? Y creo que ahí hay un punto muy fuerte. Lo que yo siento es que cada uno está buscando su solución propia y Lo maneja como puede. como puede, manejarlo como puede. Esa es la palabra, la frase exacta, es manejarlo como uno puede, dado lo que está pasando, digamos, hoy en la industria, ¿no? Y se están viendo cada vez más ataques de ransomware, esto de poder entrar en la base de datos de empresas, en el e-commerce, en bancos, en fintechs, sucede constantemente, pero no veo hoy como que haya un patrón único o una decisión de una mesa conjunta de decir, bueno, así vamos a atacarlos todos juntos. Sí, por supuesto hay, como te contaba antes, Tappi es un miembro de la Cámara FinTech en los 5 países donde operamos: Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Y en las 5 cámaras donde Tappi participa, hay mesas de trabajo, ¿no? Y la mesa que más suele convocar a participantes para discutir es la mesa de ciberdelitos de fraude. Es la más divertida esa. Seguramente también la más dolorosa. Y justamente ahí es donde se tratan todo el tiempo formas de ayudarse entre sí en cómo solucionarlo. Pero todavía no veo como un acuerdo común, como decía. Pero sí hay un intento y un impulso de buscar frenarlo como industria a los ataques, ¿no? Me parece que eso es el camino, tiene que ir por ahí. Especialmente en mayo, Google presentó en el Google I.O. un sistema muy básico, podríamos decir, pero que detecta en el teléfono la manera en la que alguien le pide que haga una transferencia, cosas así. Podríamos decir que es algo muy básico, ¿no? Pero se me ocurre esta idea. Se habla mucho de Elon Musk, ¿no? Y de Neuralink. O sea, llegará el día en que nos implanten un chip así como un plugin, entonces podemos reconocer de manera automática ese tipo de cosas. No había pensado, ¿eh? Sería genial, algo así.